Buenas tardes. Vamos a orar. Bendito Dios y Salvador eterno, gracias te damos ahora por este tiempo que nos das en el poder escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, abrir nuestras mentes, nuestro corazón y disponernos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos. Y a pesar de mis débiles palabras, que tu nombre sea exaltado, que sea exaltado Cristo Jesús como el Salvador eterno. Guíanos, Señor, ahora al entrar en este pasaje y permítenos, Señor, ver tu gloria. Te lo pedimos, oh Señor. Amén, amén. Pueden tomar asiento. El texto del día de hoy que vamos a exponer es Santiago capítulo 1, a partir del versículo 2 al 8. La carta de Santiago es profunda, no es superficial, es práctica, pero es importante aclarar ciertas cosas. Santiago no está interesado en ofrecer frases motivacionales para creyentes cómodos, sino en formar una robusta fe para creyentes aprobados. No escribe desde una oficina tranquila y paciente, sino una iglesia herida, dispersa y presionada por la realidad que está sufriendo. Santiago escribe a creyentes que han sido arrancados de su estabilidad, están siendo perseguidos. Perseguidos por su fe y forzados a vivir en la incertidumbre de la diáspora. Ellos conocen el dolor, la pérdida, la injusticia y la tentación de pensar que Dios los ha abandonado. Y es precisamente a estos creyentes que Santiago les está diciendo en esta ocasión, y aunque suene un poco escandaloso, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Creo que para muchos, de verdad que puede ser un mensaje un poco escandaloso y hasta un poco difícil de digerir. Usted está en medio de la situación, está siendo perseguido, está sufriendo. Probablemente muchos están sintiendo un abandono de parte de Dios. Y Él lo que les dice es, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Aquí surge inmediatamente una tensión teológica. ¿Cómo puede Dios ordenar gozo en medio del sufrimiento real? ¿No es esto insensible? ¿No minimiza el dolor de las personas? Claro está, Santiago no está ignorando estas preguntas y él tampoco las va a evadir. Él las responde desde una teología profunda sobre la providencia de Dios, la fe probada y la santificación. Esta carta no enseña a negar el dolor, sino a interpretar correctamente a la luz del carácter de Dios. Santiago entiende algo que nosotros olvidamos con mucha facilidad. El problema del creyente no es la prueba en sí, sino cómo la enfrenta y cómo la interpreta. Si la vemos como castigo, nos vamos a amargar. Si la vemos como un abandono, nos vamos a desesperar. Pero si la vemos como instrumento soberano de Dios, entonces y solo entonces, el gozo es posible, incluso en medio de las lágrimas. El siguiente texto no trata de héroes espirituales ni de creyentes excepcionales. Trata de un camino ordinario en el cual Dios ha establecido para su pueblo. Pruebas que redefinen la fe, que produce perseverancia que produce madurez y una profunda necesidad de sabiduría de Dios que solo puede obtenerse en la oración, con un corazón íntegro y rendido solo al Señor Jesucristo. En este texto
No nos pregunta si tendremos pruebas. Nos pregunta qué tipo de fe tendremos cuando lleguen estas pruebas. Los invito de nuevo entonces a ir al capítulo 1 de Santiago. Versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una puerta a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero recordarles nuevamente que Santiago le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida en la diáspora. Él sabe que enfrenta pruebas, que está enfrentando dificultades. En este contexto, es a estos a quienes está escribiéndoles. Santiago no está abordando problemas aislados, sino enseñando cómo la fe genuina responde a las pruebas bajo la soberanía de Dios. El pasaje nos muestra un proceso espiritual, cómo Dios usa la prueba para producir perseverancia, cómo esa perseverancia nos va a producir madurez, y cómo la sabiduría con fe nos va a ayudar a alcanzar el estándar que Dios quiere del creyente. El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Es importante notar que Santiago distingue claramente entre prueba, docomión, y tentación, peirasmos. Son palabras distintas. Él está usando la palabra prueba, no está usando la palabra tentación. La prueba viene de Dios con un propósito santo. La tentación surge del pecado y busca nuestra caída. Dios prueba la fe para fortalecerla, no para destruirla. Entonces, es importante aclarar esto porque para muchas personas puede ser confuso y hasta pueden pensar que cuando se está refiriendo de tentación es lo mismo que está hablando Santiago, pero no. Él está hablando de pruebas, pruebas que vienen de parte de Dios hacia el creyente para fortalecerlo, para aumentar su fe, para madurarlo. Las pruebas no son accidentes, son instrumentos de gracia. Una metáfora en esto es, por ejemplo, cuando se está puliendo el metal. El metal debe ser refinado para eliminar toda aspereza que hay en él. Dios usa las pruebas para purificarnos y para eliminar toda aspereza de pecado que hay en nosotros. Este proceso es incómodo, es difícil y es doloroso, pero necesario. La gracia de Dios nos lleva a lugares donde no queremos ir para producir en nosotros lo que nosotros no podríamos lograr de ninguna manera. Por eso podemos tener sumo gozo. Las pruebas son evidencia del amor transformador de Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces, cuando enfrentamos las pruebas, no podemos verlas de otra manera que el amor fraternal de Dios hacia nosotros. Ahora existe una paradoja en verlo como un gozo en medio de la dificultad. Debemos reconocer que la reacción humana inicial ante las pruebas o ante el sufrimiento es un clamor. Oh Señor, ¿a mí otra vez? Considerar las pruebas como un motivo de gozo
puede suscitar algo difícil en la vida del ser humano. Cuando estamos perdiendo a un ser querido, cuando nos encontramos en dificultades económicas, muchos podríamos decir, oh Señor, otra vez yo. La dispersión, las dificultades forman parte de la estrategia de Dios para usar el mal para bien. Incluso los ataques del enemigo son utilizados por Dios para fortalecer a sus santos. Esa perspectiva nos invita a un optimismo piadoso. Cuanto mayor sea la prueba, mayor será el bien de Dios que producirá en nuestras vidas. Aunque esto nunca debe hacernos insensible al dolor de nuestros hermanos. Más adelante voy a tocar esto un poco más ampliamente, pero hay que tener mucho cuidado entre creyentes, en especial entre la Reforma. Cuando nuestros hermanos a veces sufren, tendemos a decirle, pero tenga sumo gozo, hermano. Y somos insensibles al dolor que está sufriendo esa persona. Debemos entender que la sabiduría de Dios, es decir, conocer a Dios en su palabra, nos permite entender que las pruebas son de sumo gozo. Sin la sabiduría divina, esta conexión se parece imposible. Solo la sabiduría de Dios nos permite ver cómo Dios obra en medio del sufrimiento para cumplir sus propósitos misericordiosos. No se trata de disfrutar el dolor. Creo que podríamos afirmar que a nadie le gusta o nadie se deleita en el dolor. Pero sí debemos entender que experimentar estas pruebas, este sufrimiento, nos llevan a una mayor comprensión del Dios que adoramos. Esta sabiduría nos enseña a confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. Recordando las palabras de Jesús, ahora no entiendes lo que hago, pero después lo entenderás. Esa palabra debe darnos mucho aliento, porque en medio de las pruebas podría ser que no podamos entenderlas. Y es más, puede ser que acabemos la prueba y aún así no podamos entenderlo. Pero tengamos sumo gozo, después las entenderemos. Hay una historia, creo que la vez pasada la había contado en el libro de Jonás, de un misionero que Jim Elliot, que es el que muere al hacer evangelización, y que después de la muerte de él se da una expansión de misiones enorme. Jim Elliot estaba muerto. Él no entendía el propósito de Dios en medio de su muerte. Pero hubo un propósito en medio de su muerte. Siempre me gusta también remarcar el libro de Job. Es el claro ejemplo del trato de Dios con nosotros, los creyentes. Vemos una expresión hermosa en la boca de Dios sobre Job al principio del libro. Cuando Satanás está ante la presencia de Dios, Dios le dice, es que quiero que meditemos en esta expresión. Dios está expresando de un ser humano de esta manera. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas palabras vienen de la boca de Dios, expresándose de un ser humano. El concepto que tiene Dios sobre Job es alto. Pero a continuación nos narra el libro las diferentes dificultades que Job empieza a sufrir. Sufrimientos, pérdida de lo material, salud, familia, amigos. Pero el libro concluye con un desenlace hermoso, con la expresión magistral de Job. Señor, pero de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo el sufrimiento de Job
es para alcanzar una madurez más profunda, para un acercamiento más real con Dios. Dios necesitaba pulir a Job. Como ese metal que necesita ser refinado, Dios también necesita pulirnos. Debemos aprender a orar en medio de nuestras aflicciones. Las pruebas van a venir. No se trata de pensar si es que vienen. No, van a venir. El creyente no puede huir de las pruebas, no puede huir de la aflicción. Entonces, preparémonos, porque ellas van a venir. O es más, probablemente ahorita muchos están enfrentando diferentes pruebas. En la Confesión de Fe, capítulo 5, párrafo 5, dice: Dios con sabiduría y bondad a menudo deja por un tiempo a sus hijos expuestos a muchas y diversas pruebas, para humillarlos, para aumentar su dependencia y obrar para su bien. Esta doctrina ilumina el mandato de considerar las pruebas con sumo gozo. Muchos hombres argumentan hoy en día y critican este texto sobre Santiago. ¿Cómo puede Santiago ordenar tener sumo gozo en medio del sufrimiento? Esa es la crítica que existe. Algunos ven esto como una contradicción. ¿Es correcto gozarse en el sufrimiento o debemos dolernos en medio de él? Aquí debemos de aclarar algo, y es de sumo cuidado. Dios, no nosotros, humanos imperfectos, sino Dios debe perfeccionarnos. Esto supone que toda prueba dada por Dios al creyente tiene un propósito eterno. Es decir, cuando usted está enfrentando esa prueba, esa dificultad, ese sufrimiento, al creyente tiene un propósito eterno, divino, que ni usted y yo podríamos comprender tal vez en este instante, pero es un plan de Dios y por ende es un propósito eterno para nuestra vida. El creyente, entre más crece, más debe aprender a practicar la piedad en medio del sufrimiento, a ver el amor de Dios en esto. Pero esto no excluye que sea doloroso. Dios no afirma, no puedes dolerte, no llore. Es más, no dice, y si pierde a su mamá, no llore, tenga sumo gozo. O sea, no nos trata de esa manera. Un claro ejemplo es cuando Jesús va a donde Lázaro, que ha estado muerto, ve a sus hermanas, ve a los judíos llorando, y él dice que tiene compasión por ellos. No dice, ¿y pero por qué están llorando? Él ya sabe que puede resucitar a Lázaro. Él ya sabe que lo va a hacer. Es el propósito eterno de Dios. Es más, él ya se lo ha revelado anteriormente a sus discípulos. Les ha dicho, para este propósito estoy esperando aquí. O sea, él pudo llegar antes del tercer día, pero él dijo, no, para eso me he quedado acá. Él sabía que tenía que resucitar a Lázaro y que era parte del propósito y plan de Dios. Aún en medio de esa situación, él ve a sus hermanas, a las hermanas de Lázaro, a los judíos, llorando y sufriendo, y la expresión del Señor es compasión. ¿Cuánto a veces nos falta a nosotros eso? Cuando vemos a nuestros hermanos sufriendo, tener compasión y conmovernos por ellos. Debemos aprender también a acompañar a nuestros hermanos en el sufrimiento. Dios nos dice que debemos estar felices cuando nuestros hermanos logran cosas, cuando ellos obtienen cosas, pero también sufrir con ellos a su lado. Somos un solo cuerpo y un día estaremos solamente nosotros ante su presencia.
si no aprendemos a gozarnos y a sufrir con ellos en este mundo, ¿cómo vamos a hacerlo allá? Luego el texto dice, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Creo que muchos lo vamos a afirmar. Y aún así siento que me falta demasiada paciencia. Mi esposa no me deja mentir en esto. Entre mayor sea la cantidad de pruebas que enfrentamos, mayor paciencia adquirimos. El verbo en esta oración nos hace comprender algo mejor. Sabiendo. Significa conocimiento de Dios. En pocas palabras, entre mayor sea el conocimiento de Dios, sabes que la prueba produce paciencia. La palabra paciencia, hipomone, que significa literalmente perseverancia y firmeza. Entonces les recuerdo la metáfora. Así como el fuego necesita purificar el metal, las pruebas revelan que nuestras imperfecciones producen firmeza. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Entre mayor sea la cantidad de pruebas, más firmeza vamos a tener en la fe. Esta firmeza no es una dirección fija y un propósito inquebrantable. Es vivir para los propósitos del reino de Dios. Esta firmeza afecta cada aspecto de la vida práctica del creyente. Nuestras palabras, nuestras relaciones, el uso del tiempo, recursos. No podemos cultivarlo por nosotros mismos. Es fruto de la gracia de Dios en la firmeza que crea en nosotros por medio de la prueba. Y no sé si están entendiendo algo en esto. Que lo que se está refiriendo Santiago acá es que entre mayor sean las pruebas y entre mayor cantidad de pruebas tiene usted, es como usted va a madurar mejor. Porque entre mayor madurez, mayor firmeza entre mayor firmeza, más vas a creer en el Señor. Literalmente es, entre más somos probados, entre más dificultades tenemos, nuestra convicción de Dios, nuestro apego a Dios debe crecer y aumentar. Por ende vamos a madurar. Entonces no nos alejemos de las pruebas. Son de sumo gozo. Porque entre más entremos en ellas, mayor relación y convicción tendremos con Dios. La perseverancia es esencial para la madurez cristiana. No podemos llegar a ser cristianos maduros sin enfrentar dificultades. Las pruebas nos enseñan a resistir las artimañas del enemigo, a depender más de Dios. Incluso cuando comenzamos con un gemido, debemos terminar confiando más en el Señor. En pocas palabras, aun cuando al inicio de las pruebas puede ser que haya mucho dolor, al final de las pruebas vamos a tener una mayor recompensa. Y yo no sé si lo han experimentado, pero después de haber sufrido una cierta cantidad de pruebas, o después de experimentar una prueba muy difícil, hasta nos sentimos más cerca del Señor. Nos sentimos fortalecidos. El Señor nos mantuvo firmes a pesar de las dificultades. La perseverancia no es opcional, es el camino hacia la madurez. Es decir, si usted está aquí, si usted es creyente, no piense que puede evitarlas. No las va a evitar. Por eso le digo, ore. Ore desde ya por ellas. Y ore para que el Señor le fortalezca en ellas, porque no las vas a poder evitar. El Señor necesita probarnos. Y en medio de eso, entre más seamos probados y más seamos probados, llegará un día en que con convicción podamos decir, son de sumo gozo. La sabiduría nos ayuda a comprender que Dios usa la presión
para cumplir sus propósitos gloriosos. Aunque no siempre entendamos el por qué, podemos confiar en que Dios obra para nuestro bien. Esta confianza es sabiduría práctica. Aplicar el conocimiento de Dios a la vida diaria. Capítulo 17, párrafo 1 al 3 dice: quienes han sido aceptados en el amado perseverarán. Aunque por un tiempo la luz del amor de Dios parezca nublada, esta perseverancia descansa en el decreto de la elección, la obra de Cristo y la morada del Espíritu Santo. El texto dice ahora: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora se nos advierte contra la tentación de escapar de las pruebas. Porque de nuevo, probablemente muchos lo han pensado. Qué bueno sería que esto no me pasara a mí. Señor, si pudieras evitar que esto me pase. Solo cuando permanecemos bajo la dificultad y recibimos la gracia transformadora de Dios, es cuando podemos entender mejor su gracia. Si cedemos a la impaciencia, la envidia o la duda, nos alejamos del llamado divino de Dios y enfriamos nuestra relación con el Señor. La perseverancia es tanto un don de gracia como un llamado. Debemos permanecer firmes para que la obra de Dios se complete en nosotros. No tratemos de huir de las pruebas. No podemos evitarlo. Entonces, es tonto pensar que vamos a evitarlo. Por eso le digo, preparémonos. Ya sabemos que van a estar ahí. Y cuando vengan, estaremos más preparados. Y ya hemos orado lo suficiente. La madurez cristiana requiere constancia. Las pruebas no son obstáculos, sino medios para alcanzar la plenitud espiritual. Cuando aprendamos a reírnos de las calumnias o a soportar pérdidas, demostramos un progreso en la vida cristiana. Esta constancia nos prepara para resistir los tiempos difíciles. Esto no significa que usted de la noche a la mañana va a decir: gloria a Dios por la prueba que estoy enfrentando. Es parte de la madurez, el crecimiento. Además, recuerda que la visión clara del carácter generoso de Dios sostiene nuestra perseverancia. No podemos confiar en nuestra fuerza, sino descansar en su soberanía. Cuando fijamos nuestros ojos en su bondad, sabemos que todo lo que hace, lo hace para nuestro bien. Esta perspectiva nos permite soportar la oscuridad que en algún momento podríamos pensar que enfrentamos. Nos da esperanza. Santiago está describiendo el proceso de la santificación. No se trata de una experiencia instantánea, ni de una segunda bendición, sino de una obra progresiva de Dios para nuestra vida. La paciencia que completa su obra es el instrumento mediante el cual el Espíritu forma al creyente a la imagen de Cristo. Esta madurez no elimina la lucha contra el pecado, pero sí produce una estabilidad espiritual mucho mejor, un discernimiento más amplio y una fe más activa. ¿Implica Santiago que la perfección es alcanzable en esta vida? Este es uno de los debates que genera este texto. Les recuerdo lo que está diciendo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Entonces, una de las críticas que se sucede en este texto es, está hablando Santiago
que podemos alcanzar la perfección en esta vida? Muchos creen que Santiago apoya la idea de la cooperación humana en la santificación. Pero nosotros los reformadores recalcamos que la perseverancia es solo obra del Espíritu Santo. La palabra griega, teilos, completo, que está diciendo aquí, no significa perfección, sin pecado, sino madurez. Nos está afirmando que la firmeza fiel, el estar firme fielmente en el Señor, va a producir más madurez. No está diciendo va a producir creyentes completos y perfectos. El siguiente texto en el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es clave para conectar las pruebas con gozo. No es solamente un conocimiento superficial. Santiago no está diciendo, si usted siente que no entiende muchas cosas, no entiende la ciencia, no entiende las plantas, no estamos hablando de ese conocimiento, no estamos hablando de esa sabiduría. Santiago no se está refiriendo a esto. Santiago está hablando mayor sabiduría del conocimiento de Dios. Dios es el que da la sabiduría generosamente y sin reproche, mostrando su carácter paternal. Es una promesa, nos está animando. Si a usted le falta sabiduría, conocimiento de Dios, pídalo. Dios nos está diciendo, pídalo, yo se lo quiero dar. Es nuestra oración constante, Dios, quiero conocer. Cuando Salomón se expresa al Señor sobre sabiduría, él tomó lo más importante. Dios le dio a escoger cualquier cosa y él pidió sabiduría. Malinterpretamos esa sabiduría como si fuera un conocimiento de las cosas de este mundo, que no es que se oponen totalmente. Al final Dios nos está mostrando cómo creó todas las cosas. Pero lo que realmente debe anhelar el creyente es el conocimiento profundo de Dios. Conocer más ampliamente e íntimamente a ese Dios que digo creer. La sabiduría con la gracia nos permite entender y conocer más al Señor. Pedir sabiduría es aceptar que necesitamos dirección de Dios para soportar las pruebas y madurar. Dios nos lleva donde no podemos ir para producir en nosotros lo que nosotros mismos no podemos lograr. Es importante aclarar que esta sabiduría, como les comento, no es sabiduría secular, sino un conocimiento profundo, íntimo de Dios. El contexto deja claro que esta sabiduría no es general, sino específica, es especial. La sabiduría para vivir fielmente en medio de la prueba. Es decir, usted ha enfrentado pruebas, ha enfrentado dificultades. Pídale a Dios que pueda conocerle más. Les recuerdo el libro de Job. Todas las pruebas de Job tuvieron un propósito. De a oídas te había oído, pero ahora realmente te veo. Las pruebas llevaron a Job a un conocimiento real y práctico acerca de Dios. Ese fue el propósito. Dios amó tanto a Job que se enorgullecen en los primeros versículos, se están orgulleciendo de él. Y lo siguiente que vemos es cómo Job empieza a ser probado. Y probado de las maneras más duras y difíciles. Cualquiera podría pensar,
¿Qué amor tan dificultoso tiene Dios? Porque muchos de nosotros pensamos erróneamente que el amor se interpreta en démosle todo. Y lo vemos con nuestros hijos. Ay, él quiere esto, comprémoselo. Y pensamos que eso es lo mejor. Estamos ayudando a nuestros hijos. Y la realidad es que muchas veces más bien nos estamos perdiendo cuando hacemos esas cosas. Y Dios nos muestra cuál es el carácter correcto del amor. No es darlo todo. Como dice el texto, Dios al que ama, disciplina. Y la siguiente parte me encanta. Y azota. O sea, esa palabra nos impacta. Azota a todo el que ha recibido por hijo. El Señor quiere que te enfrentemos pruebas, dificultades, que aprendamos a enfrentarlas. Pero también que si vemos que la prueba es más difícil de lo que pensamos, acudamos a Él en oración y pidamos a Él sabiduría, mayor conocimiento de Él, para enfrentar esa prueba y las futuras pruebas que vendrán. A veces creo que nos falta mucho entender la persecución, aun y cuando hemos escuchado muchos relatos. No sé si en algún momento han leído el libro de los mártires u otros textos históricos que nos hablan de la persecución. Nos hace profundizar un poco más lo que ellos tuvieron que enfrentar. Las muertes, ¿cómo las enfrentaron? Con gozo, alegría, sonriendo, en medio del sacrificio. Pero debemos de entender que probablemente la cantidad de pruebas que ellos tuvieron que haber sufrido para llegar a esa convicción de poder alegrarse mientras están siendo martirizados, tuvieron que haber sido muy difíciles. Y muchos de nosotros pensamos, sí, claro, yo podría enfrentar eso. Cuando no enfrentamos algo tan sencillo como una enfermedad, nos dolemos cuando enfrentamos eso. Muchos nos ausentamos hasta del culto. Ellos enfrentaron esa manera, esas pruebas con gozo, porque tuvieron que enfrentar diferentes pruebas difíciles. Y el Señor incrementó la sabiduría de Él en ellos y les permitió adquirir una madurez más amplia. No retrocedamos a las pruebas. Son de sumo gozo. El texto nos dice ahora en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El verbo griego usado aquí es diacronio. Un sentido principal es estar dividido interiormente. Es una condena al que ora sin intención real de confiar a Dios. Les explico de nuevo. Cuando está diciendo, pero pida con fe, no dudando nada, no es que usted va a orar y dice, puchica, no oré con lo suficiente fe. No está hablando de eso. El término lo que está diciendo es, cuando usted pida, no se sienta dividido entre dos señores. No es que usted pide, pero a la vez sigue pensando que este mundo es glorioso. Usted no puede tener dos señores. El sentido que le está dando a usted no puede ser de doble ánimo. Si usted está enfrentando la prueba, pida con fe creyendo que el Señor puede salvarle y que su dependencia es completamente en Él. Usted no tiene otra salida. No es que usted enfrenta una prueba y usted dice, bueno, y si hago esto, bueno, yo he visto que hay doctores que pueden hacer esto, o yo he visto que si busco otro especialista o busco esta otra forma de hacer las cosas, entonces voy a obtener la salida a esto. No. Dios lo que le está diciendo es, confíe, soy su única salida. El doble ánimo es tratar de pensar que yo puedo salir de la salida por mí mismo
o por Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. No dude pensando que usted puede enfrentarla. No dude creyendo de que usted tiene las fuerzas o fortalezas para enfrentar la prueba. Usted no puede. Las cosas en este mundo tampoco le van a traer la solución. Solamente Dios. Ese es el doble ánimo. Esa es la duda que está hablando el texto. Si usted pide pensando que usted puede lograrlo o que algo en este mundo le va a ayudar a lograr salir de esto, no espere respuesta a esto. Dios no le va a ayudar, es lo que está diciendo el texto. No es que usted no pueda tener dudas. Creo que todos hemos tenido dudas aún en nuestras oraciones. Pero no confiamos en nuestras fuerzas. Confiamos en Dios. La metáfora es clarísima. Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Santiago describe a alguien que ora, pero no confía. Pide, pero no se somete. Busca a Dios, pero mantiene alternativas. Es el creyente que tiene un plan A, Dios, y un plan B, yo mismo. La fe es esencial para recibir sabiduría. La duda nos hace inestables, como olas que son agitadas por el mar. La fe fija la mirada solamente en la gracia de Dios, mientras la duda revela un corazón dividido. La fe no es un clamor desesperado, sino confianza firme en el carácter soberano de Dios. Dios ha prometido, Él cumple. Cuando leemos el Antiguo Testamento, por eso, de verdad que es esencial conocer a Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos a Génesis, Éxodo, usted empieza a ver las continuas promesas que Dios empieza a dar. Y lo más maravilloso de eso es que ya después empezamos a verlas cumplidas. Vemos como Dios lo que prometió, lo cumple. Y la mayor promesa es la redención en Cristo. Ese es el punto cúspide de todo. Cuando vimos tantas promesas en el Antiguo Testamento y cómo en Cristo fueron cumplidas. Esa es la fe. Nos da fe para creer que si Dios nos dice que Él nos dará las fuerzas para salir de la prueba, Él lo hará. Aunque no veamos nada, aunque todo esté oscuro, Él está ahí. Y si Él lo prometió, lo hará. Él no es hombre para que mienta. Él es Dios. La fe descansa en la gracia. Confiar en Dios cuando nos lleve por caminos difíciles, creyendo que su propósito es nuestro bien eterno. Como les digo, el texto podría pensar muchas personas. ¿Significa que tener duda invalida la oración? Algunos ven esto como una carga excesiva de Santiago. Como les decía en el primer sermón, Santiago es un libro muy atacado. Pero no es cualquier duda, sino el no confiar en Dios. La oración en Santiago 1 es la condición que él establece para todo lo que va a haber en su carta. En el versículo 1, como les decía, él estableció el cimiento. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ese es el fundamento. Y es el fundamento que todo creyente debe tener. Mariano, Arles, David, Tito, Joel. Nuestro fundamento es siervos de Dios y siervos de Jesucristo. En Él confiamos, en Él dependemos. Él es el fundamento de nuestra vida. No es condicional. La Escritura nunca presenta a Dios respondiendo oraciones según el porcentaje de fe. Porque si fuese ese el caso, ninguno de nosotros estaría siendo respondido a nuestras oraciones. No es como que digan, bueno, Arles tiene como un 30, 40%, David tiene un 10%, entonces voy a responderle a Arles y a David. No.
Porque de verdad, si ese fue el caso, yo creo que casi todos estamos como en 0 punto algo. Entonces no se trata de la medida de fe, pero sí creer que Dios responde. Es creer en la fe verdadera, aunque imperfecta, porque definitivamente nuestra fe es imperfecta, ejercitada en dependencia de la soberanía de Dios. El texto luego en el versículo 7 nos dice: no pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esta es una advertencia seria. La falta de fe impide recibir la sabiduría divina. Si usted sigue siendo un hombre de doble ánimo, no espere que va a recibir algo. Si su dependencia aún está en este mundo y en Dios, no espere recibir sabiduría. Eso es lo que Santiago está afirmando. Si todavía tiene tantos anhelos en este mundo, tantos deseos cumplidos, tanto que quiere hacer y lograr acá, no espere que haya respuesta de parte de Dios. Es duro y cruel esta realidad, pero es lo que afirma Santiago. Los hombres perseguidos, los que han sido martirizados, no tenían en más que descansar. Descansaban completamente en Dios. Usted está corriendo por su vida, está siendo perseguido. Muchas veces tenía que ocultarse en cuevas. No podía depender, es que quiero construir aquella casa. ¿Qué hago con mis terrenos que los tenía allá? Usted está siendo perseguido. Todo lo demás, todo lo que este mundo ofrece, se vuelve algo insignificante. No sea un hombre de doble ánimo. La oración sin confianza contradice la naturaleza misma de nuestra relación con Dios. La incredulidad bloquea la bendición del Señor. El que duda no debe esperar respuesta, porque su corazón está dividido. Esta advertencia nos llama a examinar nuestra fe. ¿Confiamos realmente en la bondad de Dios o buscamos controlar nuestras circunstancias? Un hombre no puede tener dos señores. O amará a uno y abandonará al otro. El versículo 8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La raíz del problema es la doble moral. La inconstancia surge cuando el corazón está dividido entre Dios y el yo. La palabra que se traduce aquí doble, voy a tratar de decirla, no sé griego, dice dispichos, que literalmente significa dos almas. Eso es lo que está hablando. Literalmente estamos divididos. Describe una persona partida, una persona vacilante, que tiene un pie en Dios, pero no ha querido abandonar tampoco a este mundo. Tiene dos intereses. Y es un término propio de Santiago, con una fuerte carga ética en la integridad. La ilustración se puede ver con ejemplos prácticos. Personas que confían en sí mismas fracasan espiritualmente. Usted quiere ver un creyente fracasado, probablemente es una persona que todavía confía en sus fuerzas y su capacidad. La solución es una fe íntegra, una sola mirada puesta en Dios, en que nuestra vida, lo que tenemos por delante, nuestros propósitos, están solo y únicamente en Dios. La sabiduría comienza
Cuando nuestra alma se une a Cristo, nuestra roca firme, nuestro único fundamento, eliminando la doble mirada y abrazando la gracia transformadora de Dios. Como les decía, no pueden existir dos señores. Debemos tomar decisiones que confíen solamente en Dios. Primera de Reyes 18:21 dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo tendremos nuestras mentes puestas en este mundo? ¿Hasta cuándo dependeremos completamente de la gracia de Dios? Se nos olvida tanto que Él viene pronto. Se nos olvida que un día estaremos eternamente con Él. Que todo lo que hicimos en esta vida va a ser nada. Es un soplo pasajero. Nuestra vida no dura nada. 70, 80 años cuando mucho. En otros puede ser menos, en otros puede ser más. Pero todos tenemos escrito un día de nuestra muerte. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a este mundo? Ayer hablaba con mi hijo en la noche. Él siempre le da por hablar todo en la noche, cuando estamos a punto de dormirnos. Se le suelta la lengua. Y la cosa es que hablaba con él y estaba tratando de hablar con él y me vino un pensamiento de Dios y yo decía, si mi hijo muere hoy, ¿qué tanto le hablé de Cristo? O sea, porque es que lo pasamos tan por alto, pasamos tan alto de que de verdad no sabemos qué va a pasar. Hace poco se murió un profesor de la universidad. Tenía 40 años. Y estoy en un grupo de la U, ¿verdad? Entonces, ahí en el grupo estaban diciendo que ayer, es decir, digamos, el día antes, él todavía estaba dando clases. Y al otro día se murió. O sea, no duró nada. O sea, no hubo una advertencia, no hubo un anticipo. De un día para otro murió. Y literalmente es que así es nuestra vida. Somos frágiles. Pero dependemos tanto del yo. Dependemos tanto de que nosotros tenemos la capacidad. Dependemos tanto de que hacemos planes a futuro. Pensamos ni siquiera en un día, no pensamos en el mañana, no, pensamos en 2, 3, 4, 5, 10 años, 20 años en el futuro. Y pensamos, bueno, yo voy a hacer esto y voy a lograr esto. Y se nos olvida que somos tan frágiles. Y no solamente somos tan frágiles, sino que dependemos de la providencia de Dios. Y si el Señor decide que hoy es su día y Él viene hoy pronto, ¿cómo enfrentaría usted eso? Usted está hoy delante de la presencia de Dios, ¿qué le va a decir? Señor, dame un chance, es que todavía estoy construyendo la casa. Señor, dame un chance, es que todavía estoy con la universidad y todavía no la he terminado. ¿Seríamos tan ignorantes de pensar que le podríamos decir eso a Dios? Yo, honestamente, desde el fondo de mi corazón, me sentiría avergonzado. Porque no me he dedicado a Él como Él lo merece. Ese es el doble ánimo que nos habla Santiago. El doble ánimo no describe simplemente a alguien confundido, sino a alguien moralmente dividido. Un corazón que no ha decidido someterse a Dios, a su señorío. Santiago no está condenando la lucha del creyente débil. Eso no es lo que está hablando Santiago, sino la hipocresía del creyente. Y aquí lo más preocupante, que muchos estamos en esta situación. Y muchos, porque todavía estoy de acuerdo que yo estoy ahí. Porque si dedicara el tiempo que debo dedicarle a Él, las cosas serían distintas.
Y tengo una esposa y un hijo que no me pueden dejar mentir. Si me dedicara a Dios totalmente, siguiera a mi familia cada segundo al Señor, espero podamos ver estos versículos, que no son versículos aislados. Santiago no está hablando un tema y después de otro. Todo tiene una conexión. Por eso me encerré el primer sermón a hablar solo del versículo 1, para sentar la base que quiere decirnos Santiago. Primero necesito entender que soy esclavo de Dios, que Él reina. Ahora sí, ya entendiendo esta verdad, aquellos que están en pruebas, los que están en la diáspora, es decir, todo creyente, vamos a tener pruebas para que nuestra fe sea probada, para alcanzar perseverancia y madurez, buscando una mayor necesidad de sabiduría de Dios, en oración y teniendo integridad del corazón a un solo señorío. Esas son las simples palabras que está ahorita diciendo Santiago. Ustedes que están siendo perseguidos van a tener pruebas. Es decir, lo que están enfrentando ahorita no solo van a enfrentarlo ahorita, lo van a seguir enfrentando toda la vida. Para que ustedes tengan mayor madurez, para que tengan más perseverancia, para que crezcan en el conocimiento de Dios, para que no sean hombres de doble ánimo, para que tengan firmeza en el señorío de Dios. Santiago nos confronta con una verdad profundamente. La fe genuina no huye de las pruebas. Las interpreta a la luz del carácter de Dios. Las pruebas no son interrupciones en la vida cristiana, son parte esencial de la fe. Es decir, no es que piense usted y diga, uy, ahora tuve una prueba. Creo que soy como un poco adolorido, voy a decirle al Señor que me espere un toque. No, la prueba es parte de lo que Dios necesita que usted enfrente. Es decir, la prueba es algo esencial en su vida como cristiano. El creyente aprende a gozarse en medio de la prueba. Y sí se goza porque Dios gobierna todo. No celebramos la aflicción, pero sí descansamos en la soberanía de aquel que usa todo como un medio de gracia. La perseverancia que Dios produce en nosotros no es una virtud humana, sino el fruto de la fe de Dios en nosotros. Cuando la prueba revele nuestra insuficiencia, Dios nos invita a orar. O sea, Él nos está dando ya una salida. Todos vamos a tener duda. Todos vamos a enfrentar una dificultad en la cual tendríamos tanta aflicción que hasta podría ser que venga un pensamiento de abandonarlo todo. Pero Él nos invita. Oren. Pídanme sabiduría. Y cuando oremos, no lo hacemos como jueces en el plan divino, sino como hijos que confían en la sabiduría de Dios. La fe íntegra no exige explicaciones inmediatas, sino descansa en que Dios cumple sus promesas. Santiago nos advierte con amor pastoral. Una fe dividida nunca podrá sostenerse en medio de las pruebas. No podemos caminar con un pie confiando en Dios y otro en nuestra autosuficiencia. Cristo no comparte el trono de su corazón. No piense que usted en su corazón puede tener dos señores. Dios nunca va a permitir que haya otro señor que Él. Y lo ha dejado decretado en el Antiguo Testamento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso no significan estatuas, significa usted mismo.
Usted mismo a veces es un Dios para usted. Cuando su tiempo se dedica solo a usted, ese es su Dios. Y Dios no puede compartir su trono. Pero la buena noticia es esta. Dios da sabiduría abundantemente. Sin reproches, dice Él. Sin reproches. Pídala, yo se la doy. Estoy deseando que la pida. Aquellos creyentes débiles, cansados, confundidos y probados. Estoy dando mi sabiduría sin reproche, dándola con gracia. Y esa sabiduría nos conduce paso a paso a una madurez más firme, una esperanza más profunda, un gozo que no depende de nuestras circunstancias. No es porque hoy esté bien, porque tenga un trabajo estable, porque me va bien en la vida, en la familia. Ya pienso que mi vida en Cristo está bien. No, no depende de eso. Depende solamente en su señorío, confiando en Él, confiando que estoy pasando dificultades, pruebas difíciles. Y aún así, dependo completamente de Él. Al considerar este pasaje, no podemos terminar mirando solamente al creyente, a las pruebas o a la perseverancia. Como todo pasaje, debemos terminar mirando a Cristo, porque Él es el mayor ejemplo nuestro. Él nos enseñó a caminar de esta manera. Él caminó perfectamente en nosotros. La Escritura dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ese es el mayor ejemplo. ¿Queremos admirar a alguien con sumo gozo enfrentando la prueba? Miremos a Cristo, el cual con sumo gozo enfrentó la cruz por nosotros, menospreciando el oprobio. Cristo enfrentó la prueba más profunda, la aflicción más oscura, no con ligereza, no con negación del dolor, sino con una fe perfecta y obediente. Él no se gozó en el sufrimiento mismo, sino en aquello que era mejor, agradar al Padre, cumplir su voluntad y redimir a nosotros, su pueblo. Esto fue el sumo gozo, el mayor gozo posible. Confiar plenamente en el carácter del Padre. Cristo no fue arrastrado como la ola del mar. Él no tenía otro señorío. Él confiaba plena y enteramente en Dios. No fue de doble ánimo. No buscó un plan alternativo. Su fe fue íntegra y obediente hasta el fin. Donde nosotros dudamos, Él confió. Donde nosotros flaqueamos, Él perseveró. Y lo hizo no solo como nuestro ejemplo, sino como nuestro sustituto y salvador. Pero Cristo no solo sufrió con gozo, también enseñó dónde se encuentra ese gozo para sus discípulos. Él mismo dijo, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No sé si lo notan, o sea, cómo todos estos textos se entrelazan en sí mismos. Cristo nos está diciendo lo mismo que está diciendo Santiago. Adquiera más conocimiento de Dios. Conozca más a Dios profunda e íntimamente. Ese gozo va a salir de eso. Ame mis mandamientos. Adore mi palabra.
y permaneceréis en mi amor para que tengáis sumo gozo. Aquí está la clave final. El gozo cristiano no nace de la ausencia de pruebas, sino de permanecer en Cristo. Caminar en obediencia y vivir bajo la sabiduría que proviene de Él. La fe que persevera, la oración que confía, la vida que se rinde a un solo Señor y Salvador. Solo los medios de gracia por los cuales Cristo llena a su pueblo de sumo gozo, que el mundo quiere quitar de nuestra vida. El mundo te va a decir, ¿para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a enfrentar eso de esa manera? Pero las pruebas son para nuestra madurez. Así que el creyente puede enfrentar las pruebas con esperanza, pedir sabiduría con confianza y perseverar con gozo. No porque esté esa fuerza en usted mismo, sino porque está en Cristo, el autor y sustentador, consumador de la fe. Esa es la base que nos da Santiago para sostenernos. El Señor nos pueda conceder no solo entender esta verdad, sino vivirla con los ojos puestos en Jesús, con un corazón íntegro, no de doble ánimo, y con un gozo en medio de las pruebas y dificultades, glorificando a Dios. Vamos a orar. Señor bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por un nuevo conocimiento que nos permites tener y reconocer delante de ti, Señor, que hemos pecado. Hemos pecado al no enfrentar las pruebas con el gozo que deberíamos de tener. Pero también hemos pecado por tener doble ánimo en nuestra vida. Por todavía pensar que nuestras fuerzas nos ayudan a enfrentar las pruebas. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a confiar plenamente en ti. Danos fuerzas para enfrentar las pruebas, porque van a venir. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti y a ver la obra de tu Hijo. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.